Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Puedes tomar asiento. Si seguíamos con los acordes no nos íbamos más de acá. Son de esas canciones que uno no quisiera terminar de cantar, ¿no? Que la melodía nos lleva a seguir cantando y adorando a Dios. Lo invito a que prepare su mate. Pensó que iba a decir que busque en su Biblia. Bueno, en esta mañana quiero compartir una palabra con todos ustedes. Hacía mucho que no estaba en este lugar y estoy tan nervioso como la primera vez, pero sé que Dios va a seguir hablándonos y va a seguir implantando en nuestros corazones el anhelo por conocer su palabra. Amén. Este mes de septiembre estamos celebrando el mes de la Biblia. Y este mensaje obviamente está alineado a lo que estamos celebrando. Y quiero invitarte a que vayas a 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Un versículo o versículos que en esta celebración son muy citados y sobre los que quiero... Sobre los que quiero llevar este mensaje. ¿Lo encontró? 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. ¿Cuántos no trajeron Biblia? No hay ningún problema. ¿Alguien que le acerque una Biblia ahí a los hermanos que no trajeron para que puedan buscar? Ayúdenlos. 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y que le pidas al Señor que, como lo hace en cada reunión, Él nos hable a lo profundo del corazón. Amén. Que se disipen los ruidos, las distracciones y podamos estar este ratito que Dios nos va a hablar, atentos a lo que nos quiere decir. Señor, te damos gracias por esta mañana, por este día, por poder llegar a tu casa, a adorarte, a glorificar tu nombre. Hemos entregado, Señor, todo lo que teníamos en nuestro corazón a través de la adoración, de la alabanza. Y en este momento, Señor, somos recipientes, somos vasijas que están dispuestas para recibir ese vino nuevo, Señor, que viene sobre nosotros, esa palabra fresca que alimenta nuestro espíritu. Señor, te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Versículos conocidos, los que leíamos recién, dice el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De estos versos me gustaría hoy enseñarte de alguna forma o compartirte algo que el Señor ha ido hablando a mi corazón acerca de estas dos palabras que menciona el apóstol Pablo, que dice, toda la escritura es inspirada y es útil. Inspirada y útil. Estas son las dos palabras que quiero resaltar o sobre las que quiero desarrollar este mensaje. Y la primera es inspirada. ¿Qué quiere decir el término inspiración?
en un contexto bíblico, mirándolo desde la Escritura, cuando hablamos de inspiración estamos hablando de que es lleno del aliento de Dios, ¿sí? Inspirado, es decir, es lleno del aliento, lleno del Espíritu de Dios, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en que la palabra de Dios es inspirada por Dios, debemos entender que no fue Dios quien agarró una tabla y con su gran dedo enseñó lo que queríamos leer hoy. Hemos visto en estos mensajes que Dios ha ido entregando que más de 40 autores, más de 40 escritores, protagonistas, más de 14 siglos demoró o tardó la escritura en completar de escribirse, o pasó 14 siglos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, Dios inspiró a seres humanos, ¿sí? Toda la escritura es inspirada por Dios, no dice que es escrita por Dios, dice que es inspirada por Dios para redarguir, para enseñar, para corregir, ¿sí? Entonces, si nosotros lo leemos o lo interpretamos de esta forma, entendemos por qué hay diferencias en la forma de escritura de algunos libros y de algunos autores. Si nosotros vamos a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos a encontrar que ellos relatan acontecimientos iguales, pero desde perspectivas diferentes. Entonces, ahí estaba impregnada, estaba impresa la característica individual de cada una de las personas que escribió la Biblia. O sea, que fue inspirada por Dios para escribirla. Entonces, quiero decirte algo importante. Dios no aprobó todos los hechos relacionados en la Biblia, aunque sí inspiró todos los relatos contenidos en ella. Eso significa que no estuvo de acuerdo con algunas actitudes y sentimientos de algunos protagonistas. Que todo lo que está escrito en la palabra de Dios no quiere decir que Dios haya aprobado actitudes y sentimientos de algunos personajes, pero sí permitió que la inspiración del Espíritu Santo dejara plasmados los acontecimientos para enseñarnos algunas cosas importantes. Entonces, inspirada por Dios, que la palabra de Dios sea inspirada, quiere decir que fue una obra maravillosa del Espíritu Santo soplando aliento en las personas que fueron transcribiendo las Escrituras. Y cuando hablamos de inspiración, hablamos de dos términos que también parecen muy similares, pero que a veces se nos confunden un poco. Inspiración, revelación e iluminación. Son tres cosas, tres aspectos distintos de las Escrituras que debemos comprender. La inspiración dijimos que es la obra del Espíritu Santo en las personas que escribieron, que llevaron a una tabla, que llevaron a un pedazo de arcilla una palabra que venía del corazón de Dios. Ahora, la revelación es la decisión de Dios de quitar el velo, de decir, yo voy a mostrarme tal cual soy. Revelación implica quitar o mostrar algo que nadie conocía o que esa persona no conocía. Entonces, la revelación de Dios, la palabra de Dios, es la muestra de que Dios quiere que lo veamos tal cual es. Usted va a encontrar un montón de libros que hablan acerca de Dios, que nos enseñan algunos aspectos de Dios, que trabajan en la vida del cristiano, pero el único libro que quita el velo, que nos muestra a Dios tal cual es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la revelación por excelencia. Entonces fue la decisión de Dios de quitar el velo y decirle a la humanidad, esto es lo que soy. Yo soy esto. Tengo estos planes con vos. Así de grande soy. Así de grandioso puedo llegar a ser si crees en mí. Entonces ahí entendemos que la revelación de la palabra es la palabra misma. Dios está mostrándose tal como es a través de la Biblia. La inspiración es la obra del Espíritu Santo
de transmitir a los seres humanos lo que Dios quería decir. ¿Me está siguiendo hasta ahí? Así que cuando usted lea la Biblia, no le pida a Dios que le revele, porque la revelación ya está, es la palabra de Dios. Cuando usted se siente a leer la palabra y a escudriñarla, pídale a Dios que lo ilumine. La iluminación es la obra del Espíritu Santo que nos ayuda a comprender la profundidad de la enseñanza, la profundidad de la Escritura. Lo que Dios quería decir en profundidad, que a veces no comprendemos, porque la Biblia está llena de terminología que ha caído en desuso y que nosotros no entendemos. Y vamos a un diccionario y ahí buscamos y empezamos a indagar a ver en qué quería decir con esto. Vieron que hay arcaísmos que nosotros no entendemos, no sabemos de qué está hablando. Entonces tenemos que ir como dijeran los maestros, al mataburro. Vamos al diccionario, ¿no? Y tenemos que ir ahí. Bueno, la palabra de Dios es inspirada por Dios, es la revelación de Dios y el Espíritu Santo es quien nos ilumina para poder comprenderla. Amén. Así que grábese estos tres términos: revelación, inspiración e iluminación. ¿Sí? Hay una diferencia entre la revelación y la inspiración que nosotros debemos entender, porque hay acontecimientos en la Biblia que fueron relatados, se fueron escribiendo, se fueron dejando registros mientras se observaba lo que pasaba. Pero vieron acontecimientos que fueron revelaciones que la persona que las estaba recibiendo no las entendía. Entonces, hay cuestiones que fueron reveladas y hay cuestiones que fueron inspiradas por Dios. Amén. Por ejemplo, cuando nosotros leemos los evangelios, estamos leyendo a personas que van contando una historia que están viendo. Pero cuando yo leo Apocalipsis, estoy leyendo las palabras de Juan, intentando transcribir algo que está viendo, pero que no entiende del todo qué significa, qué es. No comprende la profundidad. Entonces, hay cuestiones que son reveladas y hay cuestiones que son inspiradas por Dios en las Escrituras. Eso es lo primero que debemos entender. ¿Me sigue hasta acá? Bien. ¿Cómo tenemos nosotros la certeza de que la palabra de Dios es inspirada? ¿Sí? Yo puedo decir, porque así me lo enseñaron en la iglesia, porque así lo aprendí en la escuela bíblica, porque la Biblia dice que es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, hay algunas cuestiones que se han ido mencionando también en los mensajes de cuáles son los argumentos que nosotros debemos tener como iglesia para sostener que la Biblia es la palabra de Dios. Y quiero mencionarte algunos. Por ejemplo, una de las características más importantes es que la Biblia tiene una perfecta armonía y relación entre todos los libros. No hay contradicciones en la Biblia. Entonces, usted me podría explicar a mí cómo hicieron más de 40 personas para escribir con sus diferentes culturas, distintos contextos, distintas personalidades, un mensaje que fuera perfecto en el tiempo y el espacio y no tuviera ningún tipo de contradicción. Solo una mente maestra, solo alguien superior podría haber inspirado a las personas que escribieron la palabra para que el mensaje a lo largo de toda la Escritura tuviera una relación y una armonía perfecta. Así que cuando usted le digan, ¿y cómo puedo saber yo que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, pensá cuántos autores son. Pensá cuántos siglos tardó en escribirse. Y decime si hay alguna contradicción en ella. Ese es uno de los fundamentos que yo puedo tener para hablar sobre que la Biblia es la palabra de Dios y fue inspirada por Él. La segunda es la conservación a lo largo del tiempo. La palabra de Dios, como ya hemos mencionado, como ya se ha enseñado en estos mensajes atrás, ha tenido tantos intentos de ser destruida, de ser eliminada, y por más que han querido, cada vez que intentaron terminar con ella, se hizo más grande. Llegó a lugares que nunca habíamos pensado que iba a llegar. Se transcribió o se tradujo en idiomas que nunca pensamos que se iba a traducir. Entonces, ese es otro fundamento para entender que la palabra de Dios es la palabra y que también es inspirada por Dios.
Porque lo primero que dice la gente, pero ¿cómo me decís que la Biblia es la palabra de Dios y la escribieron los hombres? Y tiene razón. Fueron los hombres los que dejaron registro de lo que el Espíritu Santo iba guiándoles, iba mostrándoles que tenían que escribir. Amén. Otro aspecto importante que a nosotros nos da fundamentos para decir que la Biblia es la palabra de Dios y que es inspirada por Dios, es el cumplimiento de las promesas o de las profecías que se fueron dando sobre Jesús muchos años antes de su nacimiento. Por ejemplo, no voy a leer los textos, pero el nacimiento de Jesús en el libro de Daniel, capítulo 9, del 24 y 25, la genealogía de Jesús en Jeremías 23:5, donde nacería Jesús, el lugar de nacimiento, Miqueas 5:2, la pasión y la muerte de Jesús en Isaías capítulo 53, muchos años atrás de que Jesús naciera, de que viviera en la tierra, que muriera crucificado y resucitara, ya se habían dado profecías sobre lo que iba a acontecer. Las profecías mesiánicas. Amén. Entonces, ese es otro argumento que nosotros podemos tener para poder hacerle comprender a la gente que la Biblia es la palabra de Dios y que fue inspirada por Él. Nadie más que por Él. Amén. Otro punto importante es el cumplimiento de las profecías sobre Israel y los pueblos que estaban alrededor. Por ejemplo, en Jeremías 31, del 8 al 10, encontramos que hay una promesa de que los judíos volverían a Jerusalén, que volverían de esa dispersión que se había generado en tanto tiempo. Los judíos iban a volver. Y fíjese qué curioso, porque en 1948 los judíos vuelven a Israel y se constituye en la nación. Entonces, el cumplimiento de la palabra es uno de los argumentos más importantes que nosotros tenemos para decir que la palabra es la palabra de Dios y que es inspirada por Él. Porque si fuera por nosotros, si anduviéramos profetizando por nuestros sentimientos y deseos, diríamos cualquier barbaridad. O le erraríamos, como dijo un amigo, como dijo al mate. Entonces, dijimos, hay una perfecta relación, armonía en la palabra. Por más de que han intentado destruirla, no han podido lograrlo y solo consiguieron seguir difundiendo la palabra de Dios. El cumplimiento de las profecías mesiánicas de tanto tiempo atrás y el cumplimiento de las profecías de Israel que hoy se siguen cumpliendo, que hoy siguen dándose en cumplimiento. Esos son algunos de los aspectos de la inspiración de la palabra de Dios. Ahora, el otro término que Pablo utiliza, dice, es inspirada y después dice, es útil. ¿Amén? Entonces, de que sea útil implica que nosotros podemos utilizarla, ¿o no? Y la utilizamos. La utilizamos poquito y nada a veces, ¿no? Entonces, dice el apóstol, dice, toda la palabra o toda la escritura es inspirada y es útil para, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la utilidad de la Biblia para nosotros. ¿Cuál es la utilidad? ¿Cascotear o tirarle versículos, palazos a los que andan medio decaídos ahí? No, vos andás en pecado, te voy a tirar un versículo para que la palabra de Dios te corte hasta los tuétanos. La palabra de Dios es para utilizarla. Es una herramienta que Dios nos dejó. Es tantas cosas. Podemos utilizar tantos adjetivos. Podemos representarla a través de tantas figuras que nos dan la claridad de cómo podemos utilizar la palabra de Dios. Pero eso de que la palabra es útil, habla de que nosotros podemos apropiarnos de ella y utilizarla. No utilizar tanto las redes sociales, como diría la pastora Luciana, las frases que andan rondando por ahí, sino la palabra de Dios. Necesito algo que me levante, pastor. Voy a tener que ir a un congreso. Y allá que le leen la palabra. Y la Biblia la tiene en su casa. Gastó el cohete, porque tenía ganas, gastó.
No, está bueno ir a los eventos, no quiero decir que no, pero digo, la palabra de Dios la tenemos en la casa y es útil. No es útil para poner más útiles. No es útil para sostener la puerta. No es útil para poner debajo de una almohada. Había una historia que dicen que una hermana había pasado más de 5 años, había extraviado sus anteojos. Y un día, acongojada, fue y le dijo al pastor, ¿sabe qué? Yo no tengo dinero, no tengo recursos para volver a comprarme mis anteojos. Y le dijo al pastor, bueno, vamos a orar. Y yo quiero que usted cuando llegue a su casa, abra su Biblia y lea este versículo, que Dios le va a dar el aliento necesario. Cuando ella fue a su casa, abrió su Biblia, ahí estaban sus anteojos. Entonces 5 años que no leía su Biblia. Fue certera la palabra, le dijo, y fue certero el pastor, fue inspirado por Dios, anda a leer ese versículo, y ahí estaba, los anteojos que había extraviado. Una pequeña historia, anécdota. No era yo uso anteojos, pero... Vamos a hablar de la utilidad de la palabra y el apóstol dice que es útil para enseñar, dice que es buena para enseñar lo bueno y lo malo, lo que Dios pide y espera de nosotros. Didascalia es el término que utiliza, que significa instrucción, es decir, es útil para instruir. Nos enseña cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, si usted necesita saber cuál es la voluntad de Dios para usted, ahí está en su Biblia. Si yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mí, tengo que abrir mi Biblia o abrir mi Biblia digital, virtual, pero leerla. Después dice redarguir. Es probar y dar convicción para refutar cualquier pensamiento o idea contraria a la palabra de Dios. Cuando nosotros no tenemos argumentos más que los experimentales, que yo digo, yo creo en Dios y tenés que conocer a Dios porque Dios es una cosa que no lo puedes explicar. Cuando Dios te toca no sabes, no te lo puedo explicar. Y hay cosas hay acontecimientos sobrenaturales que nosotros no podemos explicar, pero hay muchas cosas de las características, de los atributos, de la personalidad de Dios que están en la palabra. Yo no sé cómo es Dios, pero Dios cuando te toca, ¿Cómo no vas a ver cómo es Dios? Algún destello de conocimiento debemos tener a través de las Escrituras. Algo nos dejó Él para que lo conozcamos. ¿Cuándo conoce usted a una persona, si se quiere, en profundidad? ¿Cuando comparte mucho tiempo con Él? Han pasado y pasa mucho en las parejas que cuando pasan muy poquito tiempo de noviazgo, cuando se casan, se encuentran con algunas sorpresas que no conocían. Voy a dejar lugar para las risas. Vas conociendo, vas compartiendo, vas pasando el tiempo y te encontrás con algunas cosas que decís, yo esta no lo había conocido de ella o de él. No tenía conocimiento de este aspecto de su personalidad. Bueno, si queremos tener fundamentos y convicción para poder enfrentar la vida a través de la palabra de Dios, ella nos redarguye. Después dice corregir. Esto dice que nos hace ver las cosas, nos hace ver que las cosas de las que practicamos están mal delante de Dios. Esto nos da convicción de que hay cosas que estamos cerrando. La palabra de Dios nos confronta, nos pone un espejo y nos dice, esto es lo que estás haciendo y esto es lo que no tenés que hacer. A veces está bueno buscar consejo, pedir y hablar con personas que son de inspiración para nosotros, pero también tenemos la palabra que es útil. La palabra es útil, es para que usted y yo la utilicemos. Amén. No es simplemente un cuento, una historia llena de milagros, llena de gente torcida, perdida. La Biblia es una herramienta útil para nosotros, para instruirnos, para redarguirnos, es decir, para darnos fundamentos, pero también para instruir,
Dice, nos guía y nos dice cómo hacer las cosas que estamos haciendo y que quizás no están conforme a la voluntad de Dios. La palabra de Dios es infalible, hermanos, es segura, no tiene errores, nunca falla, nunca se equivoca. Hay un término que define a la Biblia que es inerrante. La Biblia no tiene errores, no tiene contradicciones. Si usted quiere un consejo sabio, seguro, que no falle, vaya a la Biblia. O si queremos, vayamos a la Biblia. Le digo porque a veces yo tampoco le doy tanta utilidad como debería darle. Y le aseguro que esta palabra, sácate. ¿Me va siguiendo hasta acá? Bien. Algunas características de la palabra de Dios es que es fiel y verdadera. Si nosotros vamos a Salmos capítulo 33, acompáñenme ahí al libro de Salmos. Salmos capítulo 33, versículo 4, dice lo siguiente. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Amén. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. La palabra de Dios es fiel y es verdadera. Qué cosa más linda poder confiar en algo que es fiel y que es verdadero. La fidelidad es un atributo que hoy tiene un valor incalculable. Nos cuesta tanto encontrar personas con este atributo de fidelidad. Y nos refugiamos a veces tanto en las personas, sabiendo que los seres humanos somos errantes y somos infieles y fallamos, cuando tenemos un atributo tan maravilloso en la palabra de Dios que es fiel y verdadera. Y es fiel y verdadera porque habla de alguien que es fiel y que es verdadero. Porque refleja a Dios mismo en su fidelidad y en su verdad. Entonces, la Biblia nunca le va a mentir. Nunca le va a mentir. Siempre le va a decir la verdad. Siempre va a ser fiel a su inspirador, a Dios, al Espíritu Santo. Amén. También, otra de las características de la palabra de Dios es que sana. Vamos a Salmos capítulo 107. Salmos 107. Ahora vamos a leer algunos versículos. Salmos 107, verso 20. Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Pero en Proverbios capítulo 4, verso 20 y 22, si no lo quiere buscar, no hay problema, se lo leo. Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22 dice lo siguiente. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. La palabra de Dios nos sana, porque habla del sanador. Porque habla de Dios. ¿Sabe? Una vez escuché una frase que me impactó sobre la Biblia y es que la Biblia es el único libro que todos nosotros podemos leer acompañados del autor. Usted estando en su casa, en su trabajo, estando en China, en la Quiaca, donde usted quiera estar, siempre va a estar acompañado del autor cuando usted lee la palabra. Así que si usted tiene alguna duda, el autor está ahí para decirte, esto es lo que te quiero decir, esto es lo que te quiero enseñar. Amén. Otro atributo o característica de la palabra es que nos guía. En el Salmo 119 dice el salmista,
un versículo muy conocido. Salmo 119, 105 dice lo siguiente. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Amén. Es la guía, es la luz en medio de la oscuridad. Eso también es la palabra de Dios para nosotros. Así que cuando usted anda en la oscuridad, cuando andemos en el oscuro, cuando vieron que hay situaciones en la vida que parece que no hay un destello de luz, que todo está oscuro, que no encontramos un norte, que no sabemos hacia dónde ir. ¿Le ha pasado? ¿O soy el único que se ha visto perdido? Todos nos hemos encontrado en un momento con un montón de preguntas y sin ninguna respuesta, con un montón de vacíos en el corazón. Y vemos todo oscuro, pareciera que no hay un mañana, parece que la vida se termina hoy. Bueno, la palabra de Dios está para alumbrarte el camino, está para guiarte y llevarte al destino, llevarte hacia Dios. En Él vamos a encontrar la paz, la calma, la estabilidad que nuestro corazón necesita. Amén. Entonces, dijimos, es fiel y verdadera, sana, guía, transforma. Salmos 19. Le dije que íbamos a leer un poquito ahora. Salmo 19, verso 7, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Fíjese, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hasta el más duro se ablanda con la palabra de Dios. Amén. ¿Hay alguno duro acá? ¿O era duro? Hay algunos que nos falta todavía ablandar un poco. Y por mencionarte algunos atributos más, la Biblia es eterna. Salmo 119, 89. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Hebreos capítulo 4, verso 12. También es alimento. En Mateo 4, 4, en Salmo 119, 103. La Biblia nos santifica. Juan 17, 17, cuando dice: santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. La Biblia nos santifica. Ustedes, estamos en esta eterna lucha de querer ser santos, de querer agradar a Dios, y a veces no sabemos cómo agradarlo, o no sabemos qué cosas tenemos que cambiar. La palabra nos santifica porque nos muestra cuáles son las cosas que Dios no quiere de nosotros. Y además, la palabra de Dios vence al enemigo. Dice en Efesios capítulo 6, cuando habla de la armadura, que la palabra de Dios, ¿qué es? Espada. La espada. Para que usted y yo podamos atacar, para que podamos tener una herramienta para defendernos. Y hace mucho tiempo, recuerdo que estuvimos conversando con los pastores, con Lauti y con Luciana, y hablábamos acerca de esto, de la importancia de que tengamos esta herramienta útil en nuestras manos. Una iglesia que depende siempre de que alguien lo inspire, de que depende siempre de que alguien le cite un versículo, es una iglesia que se hace dependiente de una persona y se hace independiente de Dios. Cuando yo tengo la palabra fiel y verdadera, la palabra que nunca falla, que es la palabra de Dios. Entonces, si alguien te va a aconsejar, si alguien te va a guiar, seguramente te va a hablar a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no adelantarnos y nosotros buscar con estas herramientas que tenemos en las Escrituras la salida para nuestra situación? A veces estamos dándole tanta vuelta a la cuestión, y tenemos la salida, tenemos la respuesta al alcance de nuestras manos. Es la palabra de Dios. Amén. Hoy quería hablarte de estas dos cosas importantes que menciona el apóstol Pablo, de que la palabra es inspirada y que la palabra es útil. Hermanos,
utilicemos la palabra de Dios. Si usted no la comprende, si le cuesta comprenderla, hay un montón de libros, de herramientas, hay líderes, hay pastores que pueden ayudarlos o ayudarnos a comprenderla. Pero no nos encerremos en nuestros problemas y vayamos a la palabra de Dios. Amén. En ella vamos a encontrar la luz, en ella vamos a encontrar claridad, porque ella habla de Dios. Y eso es Dios. Dios es verdad, es fiel, es bueno, es amor, es misericordia, es paz. Eso es Dios. Amén. Yo quiero invitarte a que ahí cierres tus ojos donde estás.